Hola, buenas. Me llamo Juan José Ruiz Sánchez y soy psicólogo del equipo de salud mental de Úbeda, en Jaén, España. Llevo trabajando 30 años en este servicio y siempre me he guiado por tratar de comprobar el efecto de las terapias con las que trabajo. Yo me formé como psicólogo cognitivo-conductual, lo que ahora se llama segunda generación, y durante gran parte de mi experiencia he trabajado con este enfoque. Con este enfoque obtuve, igual que otros terapeutas, resultados positivos y otros no tan positivos y otros tan menos positivos, y he ido incorporando diversas modalidades de terapia en mi trabajo. He trabajado también con un enfoque de terapia constructivista, con enfoque adleriano, y he ido intentando de contrastar siempre el resultado de unas terapias sobre otras que venía trabajando anteriormente. Hace aproximadamente unos 16 años que me he ido decantando por las terapias contextuales, por diversas razones, por diversas experiencias, por diversos motivos. Básicamente porque aportan una forma de trabajar alternativa a las terapias habituales, incluidas las cognitivo-conductuales, que habitualmente están ancladas en el modelo médico, sitúan los problemas dentro de la cabeza, ya sea como déficit bioquímico, ya sea como conflicto intrapsíquico, ya sea como esquemas cognitivos, sitúan el problema siempre dentro de las cabezas, dentro de los individuos. Las terapias contextuales es una forma radicalmente distinta a trabajar esto, y he comprobado que en mi experiencia empoderan, dan poder a los clientes que vienen a nuestro servicio frente a situarlo de manera más pasiva, intentando de controlar, de reducir o de modificar los supuestos trastornos intrapsíquicos, los supuestos problemas interiores. De esto hablaré ahora brevemente. También trabajar en un equipo de salud mental público implica aproximadamente atender unos 8-9 pacientes diarios en secuencia de media hora por cliente, por paciente, lo que hace que el servicio antes o después se masifique y que el seguimiento de los casos clínicos vienen a salir una consulta en el mejor de los casos entre 2 o 3 semanas, haciendo bastante inviable un trabajo de cambio y una cierta continuidad. Esto me llevó a plantearme la necesidad de trabajar de una manera alternativa la terapia individual en un servicio público de atención de salud mental. Me llevó a plantearme como formato alternativo las terapias de grupo. Las terapias de grupo en general, independientemente de los enfoques que se utilicen, se han mostrado igual de eficaces que las terapias individuales, y hay una gran cantidad de investigación al respecto. Pero además no solamente son igual de eficaces que las terapias individuales, sino que además son más eficientes, es decir, podemos tratar a más personas en el mismo tiempo que las terapias individuales. En 2 horas, que es como solemos trabajar en mi servicio, las terapias de grupo se pueden reunir aproximadamente entre 8, 10, incluso a veces 12 personas, mientras que en 2 horas, trabajando con el formato individual, veríamos 4 personas. Además, las personas de los grupos se atienden una vez en semana, habiendo mayor continuidad y mayor oportunidad de trabajar el empoderamiento y el cambio personal y relacional de las personas que acuden a este servicio. Esta necesidad y este malestar que tenía por atender a las personas en este contexto individual me llevó a trabajar con terapias grupales. Empecé a trabajar con terapias grupales cognitivas conductuales, obteniendo aproximadamente
un beneficio entre el 35, 40, 50% de las personas que acudían a las terapias cognitivas conductuales de segunda generación. Por lo menos esta era mi experiencia. Después pasé a trabajar con otros modelos grupales alternativos a lo largo de estos 30 años y más de hará unos 15 o 16 años empecé a experimentar con distintos formatos de terapia de grupo, en concreto con la terapia adleriana, que aproximadamente el 60-65% de las personas que acudían a los grupos mejoraban, cambiaban su forma de estar en su vida y además de reducir la sintomatología, que en estas terapias habitualmente suelen tener más o menos una analogía al modelo médico de reducción de síntomas, de reducción de malestar, aunque también con otros aspectos relacionales e interpersonales. Digo que con este formato, incluido también, llegué a trabajar la terapia de grupo estratégica, aproximadamente obtenían un 60-65% de éxito de cambio en las personas que acudían a los grupos que referían que sus vidas cambiaban. No obstante, conforme fui conociendo, profundizando las terapias contextuales y poniéndolas en práctica, el 80% de las personas que acuden a la terapia de grupo, es decir, imaginemos un grupo de 10 personas, 8 aproximadamente van a producir cambios positivos en su vida, van a acercarse a aquello que valoran, a aquello que es significativo para ellos con esta experiencia grupal. Me baso en mi propia experiencia, no solamente en la literatura de investigación, y todo este conjunto de contingencias, de circunstancias me han llevado cada vez más a trabajar con las terapias grupales, contextuales funcionales. Habitualmente he venido trabajando con adultos, ocasionalmente también con niños, a veces también con personas diagnosticadas de trastornos psicóticos. De hecho, en la actualidad un compañero enfermero que ha trabajado conmigo sigue trabajando con pacientes psicóticos, obteniendo unos resultados moderadamente positivos para trabajar en un equipo de salud mental comunitario. Y todo esto con mejores resultados que los anteriores formatos de terapia, los diferentes formatos anteriores de entender lo que son los problemas psicológicos, como digo habitualmente, que venían anclados en torno al modelo médico, el modelo intrapsíquico, frente a este modelo contextual que sitúa a los problemas de las personas en las circunstancias de su vida, en las relaciones interpersonales y sobre todo en relación a las funciones del lenguaje. La terapia de aceptación y compromiso habitual y la terapia de analítica funcional de grupo suelen funcionar de la siguiente manera. La terapia de aceptación y compromiso grupal se basa habitualmente en trabajar 3 tipos de discriminaciones en grupo. La AC de grupo básicamente se fundamenta en trabajar la diferencia de discriminación entre el control verbal de la conducta y diferenciarlo del control experiencial por las contingencias directas de la conducta, junto a discriminar la conducta regulada por la evitación experiencial frente a la conducta regulada por acercamiento hacia direcciones y acciones valiosas. Y estas dos discriminaciones, estas dos, por decirlo así, toma de conciencia, esta percepción, esta discriminación de esta diferencia para fomentar la mayor flexibilidad psicológica desde lo que se llama la emergencia del yo contexto o yo observador. En este tipo de grupos de aceptación y compromiso suelen acudir aproximadamente 8, 10, 12 personas. Y la terapia de aceptación y compromiso de grupo, la AC de grupos, se ha mostrado efectiva en múltiples problemas, entrecomillados, en los diagnósticos tradicionales, desde ansiedad, depresión, psicosis, fibromialgia, etcétera, etcétera. La fase de grupo
ha sido menos desarrollada y prácticamente ha girado en torno al tratamiento de los problemas habitualmente llamados depresivos y la clínica del dolor. Sus dos referentes mundiales más famosos son René Oestra en Estados Unidos y Lou van den Berge en Brasil. Básicamente sus grupos son pequeños, son de 4 personas, donde se suele centralizar en un enfoque de relaciones interpersonales, detectando las conductas clínicamente relevantes que se hacen presentes en el mismo grupo y utilizando ese trabajo para producir un cambio equivalente, lo que se llama equivalencia funcional, entre el cambio que se produce en el grupo, trasladarlo a la vida habitual de estas personas. Nosotros, como novedad, en fase de grupo hemos introducido una modalidad distinta que pueda ser aún más eficiente y trabajar con más personas. Nuestra modalidad se centra en que los integrantes del grupo tengan un doble papel, el papel de actor o de actriz y el papel de director o directora, utilizando las 5 reglas de la FAD, de modo que las personas son entrenadas en observar el comportamiento de sus compañeros en grupos y actúan como coterapeutas junto a nosotros como terapeutas. Básicamente el trabajo de fase de grupo en grupos mayores, a los habituales, a los tradicionales, a las referencias habituales, que giran en torno a 4 personas, consiste en hablar de los problemas que han tenido durante la semana, hablar de los problemas y cómo se sienten en las mismas sesiones de grupo en relación a lo que ellos mismos van exponiendo y sus compañeros. Este sería el papel de actor, y el papel de director o de directora, que consiste en observar los problemas referidos de fuera que ocurren dentro, los progresos que ocurren dentro, utilizarlos para que se produzcan generalizaciones y cambios fuera, y los progresos que refieren fuera, cómo se ven reflejados en las sesiones dentro. Es decir, utilizar las 5 reglas de la FAB, observar los problemas y los progresos, evocar, producir en el grupo, traer los problemas de fuera adentro, que se produzcan dentro, y los progresos, y observarlos en el mismo grupo, reforzar de manera natural los cambios que van ocurriendo en el mismo grupo, observar cómo nos afectamos lo uno a lo otro, cómo nos afectan el comportamiento de los compañeros del grupo, y utilizar esa observación para devolverla al mismo grupo y para utilizarla para el cambio, e interpretar qué observamos, qué dificultades observamos en el mismo grupo, cómo podrían ser equivalentes a sus dificultades en su vida cotidiana, y utilizar todo eso para que ese darse cuenta produzca cambios fuera del grupo. Las terapias contextuales de grupo, en mi opinión, aportan un matiz adicional a las terapias contextuales individuales, que es una referencia no solamente de la teoría de los marcos relacionales en los que se suele basar las terapias de tercera generación, sino además el aporte del socioconductismo. Básicamente, de manera muy resumida, lo que plantea el socioconductismo es que los problemas psicológicos y los progresos psicológicos se deben a lo que las personas nos decimos y nos hacemos la una a la otra. Las terapias de grupo suponen nuevas oportunidades para decirnos y hacernos cosas distintas que fomenten el empoderamiento, el control y el manejo de las personas en su vida cotidiana. Apuesto por las terapias de grupo, apuesto por las terapias contextuales de grupo, porque en mi experiencia son el medio en que un psicólogo o una psicóloga que quiera trabajar con muchas personas en un tiempo determinado es el medio que mi experiencia me dice más potente para ayudar de manera eficaz y eficiente a muchas personas. Muchas gracias.